observaciones formales. Adelante, doctora Pausa. Así es, doctor. Me gustaría de todas maneras empezar con el escrito. Nosotros interpusimos y señalamos en la sesión previa, a través de nuestro escrito 13.915 del 2023, el tema de la prisión preventiva vuelto a poner en cuestionamiento por la propia Fiscalía, quien lo ha incluido en las hojas 5.486 a 5.586 a 5.500 del requerimiento subsanado. Ya. En realidad, pues como lo señalamos en nuestro escrito, vuelvo a repetir, es el escrito 13.915 del 2023, es un escrito pequeño, y en todo el ámbito de ese escrito lo que solicitamos es que se rechace de plano la prisión preventiva promovida. ¿Por qué? Porque es una prisión preventiva que está copiada y pegada literalmente del requerimiento de prisión preventiva también, que incluyó el fiscal en su requerimiento acusatorio original, antes de ser subsanado, antes de todos los años que han pasado en el año 2020. Entonces, sobre ese punto está la casación 119 del 2016 ANCAS, está la casación 1450 2018 Junín, en la que se establece que, bueno, al margen de lo que pueda decir la jurisprudencia, incluso la norma que establece las posibilidades y las facultades del Ministerio Público en la etapa intermedia no le establecen de ningún modo la facultad de solicitar prisión preventiva. No es un mecanismo legal que se establezca para el Ministerio Público en la etapa intermedia. Del mismo modo, es imposible, digamos, que se abra un nuevo incidente porque ese incidente existe, es el 174. Su despacho, en su momento, declaró infundado el pedido de la Fiscalía con respecto a la prisión preventiva. Esa resolución fue materia de apelación y en sede de segunda instancia, la Fiscalía Superior, en ese momento una fiscal, decidió no proseguir con respecto al tema de la prisión preventiva. Y lo que sucedió fue que existe una casación en trámite con respecto únicamente al tema de la comparecencia con restricciones. Siendo así, nos sorprende y nos parece de mala fe realmente la inclusión de este pedido, que como repito es un copy and paste del pedido original, que no tiene, uno, asidero legal válido para ser discutido de ningún modo y debe ser rechazado de plano, y segundo, existe jurisprudencia al respecto. Están las dos casaciones que he señalado, que establecen claramente pues, que aquí nos encontramos ante un pedido malicioso que ha sido incorporado de manera subrepticia, no sabemos con qué fin, pero definitivamente la situación es necesario que se rechace de plano en la medida en la que existe ya un incidente que se inició por el pedido de la Fiscalía, que luego fue modificado justamente porque no tenía asidero legal, y luego siguió el curso que todos conocemos, es el cuaderno 174, señor juez. En ese sentido, lo primero que estoy realizando, es mi pedido de que se declare el rechazo de plano de la prisión preventiva promovida. Para efectos de posteriormente a ello, y si usted lo considera, proseguir con mis observaciones formales. Son 7 prosiga, doctor, prosiga. Perfecto. Con respecto a mi segunda observación formal, en la medida en la que ya han existido previamente por parte de las defensas de los imputados observaciones con respecto a las imputaciones y han sido resueltas por su despacho, las mías se han reducido, en el sentido que los voy a hacer muy puntuales con respecto al tema de la imputación. A foja 681 del requerimiento subsanado, y tal como lo establece nuestro escrito 13.911 del 2023, en la página 161, en el penúltimo y en el último párrafo, se señala que el marco temporal de la colusión que se atribuye a mi patrocinado Alberto Javier Pascofón Quevedo sería entre el año 2004 y 2006. Entre el año 2004 y 2006 existen 3 años, ¿no? 2004, 2005, 2006. A 365 días por año tenemos un marco temporal de 1095 días. De esos 1095 días, nos gustaría saber, pues, tenemos un marco mucho mayor a 1000 días en los que supuestamente se tendría que haber dado ese pacto colusorio o pactos colusorios que se imputan a mi patrocinado. No quiero entrar en el punto de si han sido cuántos pactos colusorios, porque evidentemente eso ha sido materia de observaciones previas, pero el marco temporal claramente es irrazonable. Por lo menos, nosotros no pedimos un alto nivel de detalle, como se ha venido discutiendo previamente, sino un mínimo nivel de detalle del que podamos defendernos. Más aún cuando en agosto del año 2005 se firmó el contrato y a partir de ese momento el comité ya no hizo absolutamente nada. No tenía nada que ver el comité. Entonces, ¿qué pudo haber pasado en el año 2006? No lo sabemos y tampoco es una observación que tenga nada de fondo, sino de coherencia con lo que la propia Fiscalía está estableciendo y a efectos de determinar un marco temporal por lo menos razonable. No pedimos, como digo, a gran detalle. Pedimos un marco temporal que sea razonable y que no se extienda más allá de los 1000 días. Eso
evidentemente, pues, vulnera el derecho de defensa de las partes porque en 1000 días no sabemos cuáles son los supuestos actos que se habrían llevado a cabo en qué día y por lo tanto es muy difícil ejercer la defensa en ese sentido. Tercero, en la página 681 de la acusación subsanada se establece la imputación contra mi defendido. Sin embargo, en la página 80 también se señala una situación que se imputaría a mi defendido. Estamos hablando, y para que la Fiscalía pueda hacer el seguimiento y su despacho también, el mismo escrito número 13.911 del 2023, página 164, 8 y punto 9. Básicamente lo que nosotros decimos con respecto a este punto de la observación es que no se plantea digamos, no tiene coherencia, porque en principio en la imputación, vamos a decirle central, que hace la Fiscalía con respecto a mi patrocinado, en esta acusación subsanada, señala que se habría coludido con Odebrecht, representada por el señor Simón Barata, Graña y Montero, representada por José Alejandro Graña Miro Quesada, GIM, representada, bueno, no quiero ahondar porque ya la imputación creo que a estas alturas la conocemos, pero por lo menos entonces con 5 personas jurídicas con sus respectivos representantes, ¿verdad? Sin embargo, en la página 80, el mismo requerimiento acusatorio subsanado señala, en ese orden se atribuye a Sergio Rafael Bravo Orellana, Alberto Javier Pasco Font Quevedo y el fallecido Patrick Barclay haberse concertado ilegalmente en el proyecto tal con el particular interesado, 2 puntos, Odebrecht Perú Ingeniería Construcción SAC, representado por Jorge Enríquez y Moe Barata con el objeto de que se adjudiquen la ejecución del proyecto. Entonces, ¿las consorciadas entran o no entran dentro de la colusión que supuestamente se atribuye a mi patrocinado? También es un defecto formal que quisiéramos saber a efectos de poder ejercer una defensa, ¿no? Con respecto a lo que se imputa a mi defendido. Posteriormente, proseguimos con una observación que en nuestro escrito original está en la página número 157, perdón, es el último párrafo del escrito original, el página 157, último párrafo en adelante. Consideramos que esta se trata de una observación que no ha sido subsanada debidamente. Me refiero a la aplicación de la agravante genérica establecida en el artículo 46, numeral 2, literal A del Código Penal, que es básicamente cuando se trata de, se afectan bienes de la colectividad. Lo que nosotros planteamos en nuestra observación original era que la afectación de los bienes de la colectividad o de la colectividad en sí misma o de los intereses de la colectividad de la sociedad peruana están incluidos en el perjuicio del Estado, que es un elemento objetivo del tipo penal de colusión agravada, que es materia de este proceso. En el presente caso, esa observación fue admitida por su despacho. No obstante, lo que ha sucedido es que la Fiscalía, al emitir su requerimiento subsanado, lo que ha señalado en la página 1470 del requerimiento, y tal como nosotros lo hemos observado nuevamente en la página 164 de nuestro escrito 13.911 del 2023, no señala por qué esta agravante genérica sería distinta o se aplicaría de manera periférica, digamos, a los elementos típicos objetivos del delito de colusión agravada que ya incluye el perjuicio de defraudación del Estado. Más aún cuando mi patrocinado, como la propia Fiscalía parece deslizar en su requerimiento acusatorio, pues la labor del comité habría sido hasta el contrato, que habría sido en agosto del 2005. No obstante, la fundamentación que da la Fiscalía a la aplicación de esa agravante genérica es una fundamentación que se basa en una ley que salió en el 2006. Dice, ello guarda concordancia con los hechos atribuidos donde se estableció que el concedente gestionó la promulgación de la ley 28670, promulgada el 25 de enero del 2006, en la que básicamente pues se dice, declárese de necesidad pública y de interés nacional la ejecución de los contratos de concesión IRSA. Nuestra posición es, el delito de colusión agravada que se viene imputando a mi patrocinado y por el que se le piden 9 años de pena privativa de la libertad, es claramente un delito que incorpora dentro de sus elementos de los elementos, perdón, objetivos, de los elementos típicos del delito, el perjuicio del Estado, la defraudación como elemento de
como elemento que se busca a través de la concertación. Entonces, evidentemente, salvo que se adopte una tesis que a mi juicio sería completamente sin sentido, en la que el Estado solo protege bienes o intereses de los funcionarios públicos, yo no creo que sea así, sino que los intereses del Estado son los intereses de la colectividad y de la sociedad peruana, evidentemente, pues se trata de una aplicación incorrecta de esa agravante genérica, porque ya está contenida en los elementos objetivos del delito de colusión. Seguidamente, en el 1447 del requerimiento acusatorio, se habla de delito continuado, y nosotros en la página 169, en los dos últimos párrafos de nuestro escrito de observaciones y solicitudes sobre seguimiento, señalamos ese delito continuado partiendo de la, quiero decir entre comillas, nueva imputación que hace la Fiscalía con respecto a las varias colusiones o los varios pactos colusorios o los varios acuerdos colusorios o procesos colusorios o la manera en la que se llama. Entonces el delito continuado aquí cobra otra vigencia, cobra una relevancia que la Fiscalía no ha desarrollado. Para que exista un delito continuado, bueno, la norma establece cuáles son los requisitos y que tienen que haber varias acciones. ¿Cuáles son esas varias acciones? En el lapso del 2004 al 2006 se habrían dado esas varias acciones en más de en aproximadamente 1095 días. La verdad es que se genera ahí un vacío en la imputación que se formula y creemos que ese vacío tiene que ser de alguna manera pues solucionado por la propia Fiscalía. Del mismo modo, de la página 1131 a 1205 del requerimiento acusatorio subsanado, nosotros advertimos esta observación en la página 170 de nuestro escrito 13.911-2023, es el punto 24 de ese escrito, página 170. Los elementos de convicción no tienen ninguna motivación. En los elementos de convicción que se han incluido con respecto a mi patrocinado, no se dice de ningún modo, de ninguna manera, qué tiene que ver un elemento de convicción. Únicamente es una lista de supuestos elementos de convicción que no muestran la conexión con la imputación de mi patrocinado. Tan es así que, solamente tomando un ejemplo, el elemento de convicción número 214 de esa sección señala 214, punto, transcripción y traducción de la declaración de Antonio Carlos Nostre Jr., en la que se refiere respecto a Jorge Enrique Simoes lo siguiente: es mi jefe en Perú durante mi estadía. Sobre Sergio Rafael Bravo Orellana dijo: conozco con él, creo que me ha dado algún acuerdo de consultoría para algún proyecto. ¿Y esto qué nos dice sobre mi patrocinado? Mi patrocinado es Pasco Font. Y este es un elemento de convicción que se ha incluido con respecto a Pasco Font. Y así una lista, bueno, la totalidad de los elementos de convicción no señalan de ninguna manera, ni siquiera mínimamente motivada, qué tienen que ver con mi patrocinado. En ese sentido, tampoco estamos ante una observación que tenga nada que ver con sustancial. No se está criticando si ese elemento viene o no viene al caso, sino que la Fiscalía diga por qué viene al caso de cada uno de los imputados. De lo contrario, la observación que se hizo en un primer momento, que tenía que ver con que no se habían disgregado por cada imputado los elementos de convicción, no tiene sentido. La Fiscalía aparentemente lo único que habría hecho es poner un listado para cada imputado sin motivar absolutamente nada, cuando su obligación, según la ley procesal penal, es motivar en ese aspecto, en todos los aspectos buenos que consideran parte de la acusación. Por último, bueno, no por último, solo una más, en la página 3081 del requerimiento acusatorio hay una prueba, que es la prueba ofrecida número 76. Nosotros lo hemos señalado en la página 172, último párrafo y siguientes de nuestro escrito, en donde se señala que se ofrece como elemento para la imputación de mi patrocinado la ampliación de declaración del señor Jorge Barata. No se señala de qué declaración estamos hablando, no se señala la fecha, no se da mayor detalle, y eso evidentemente puede generar en aras de conocimiento de las partes y de la igualdad de armas, una confusión, por lo menos confusión. Y por último, el tema de la página 5541, el requerimiento acusatorio subsanado, en el que se incorporan nuevas pruebas, que ya se había dicho la sesión pasada. Entiendo, señor juez, salvo que usted disponga lo contrario, que este va a ser un debate que ya será en la etapa probatoria. Más adelante, doctor. Perfecto, doctor. Entonces, esas serían mis observaciones por el momento. Traslado fiscal. Señor magistrado, respecto al tema de los aspectos de la prisión preventiva o el requerimiento de la prisión preventiva,
su judicatura ya había emitido pronunciamiento en la sesión pasada, en donde desestimó lo que la defensa había planteado. En ese orden de ideas, no sé si es estimable. Fiscalía había señalado la resolución de la sala, la del 17 de enero del año 2022, de la resolución 18, establecía que por este momento no se puede tener por establecido el presupuesto de la prisión preventiva porque estaba en etapa intermedia, en lugar de declarar improcedente, declaró infundada. El voto en discordia de la magistrada Condori Fernández señala de que el estadio procesal de la causa corresponde a evaluar el control formal y sustancial. Bueno, esto está en casación, entonces mal haría la fiscalía en pronunciar algo que su despacho ya ha desestimado el planteamiento del abogado defensor. Luego el abogado defensor hace nuevas observaciones, porque gráficamente el abogado, cuando observa la acusación, solamente plantea 3 puntos. Contradicciones al requerimiento acusatorio. La resolución suprema 444-2001F. Y es lo que usted había acogido, que se haga esa precisión. Bueno, la resolución 444-2001F es la que se nombra el Comité Especial Permanente. Pero la resolución 44-2004-EF es la que designa al comité que finalmente es la que ve o va a conocer el proceso de inversión pública de la interoceánica. Después, formulación errónea de la pena. La pena, a partir del folio 1468, está fundamentada. Si es de recibo o no es de recibo, será el juez de juzgamiento el que finalmente tiene la obligación de fundamentar la pena, porque es una determinación judicial de la pena. Lo que está haciendo la fiscalía es alcanzar. No hay ningún ejercicio arbitrario, estamos motivando. Si la defensa considera de que no es una motivación debida, lo hará plantear seguramente en la etapa del juzgamiento correspondiente. Luego el abogado hizo mención en su escrito original a la falta de precisión de los elementos de prueba aportados por la fiscalía y vuelve a reiterar, quiere llevarlo a usted a un debate de la prueba, cuando todavía no hemos ingresado a un debate probatorio o de la admisión de los medios probatorios. Pero sin embargo, la fiscalía fue consecuente, señalando de que se podría hacer algunas precisiones a la imputación necesaria, como había advertido respecto a los acusados. Y en efecto, podemos verificar, por ejemplo, que a partir del folio 96, mire, a partir del folio 96, hacemos mención a la designación de, corrijo, a partir del folio 202, ¿por qué? Porque me voy a centrar en que, ¿cómo es que la fiscalía se ha imputado necesariamente en el requerimiento acusatorio la intervención o participación de cada uno de los miembros del comité? Y el caso más evidente, el caso que no, a criterio de la fiscalía, no puede generar duda, es la modificación del plazo de la concesión, es decir, de 20 años se sube a 25 años. Bueno, a partir del folio 202 se hace la narración de ¿qué? De la fecha, 28 de enero del año 2005. ¿Quiénes? Los acusados, miembros del comité, Alberto Pasco Font, se lee ahí. Y seguidamente, la misma página dice, se habría dado en igual circunstancias, con lo cual esa circular modifica la competencia de los posibles interesados. Entonces, vamos narrando cuáles son las irregularidades que se fueron dando con dicha emisión. Folio 202, decimos, unos días antes de que se publique la convocatoria de las bases del acusado Alejandro Toledo, sostuvo un almuerzo en Palacio de Gobierno con Jorge Enrique Simões Barata. Estoy hablando de la circular número 2, en este caso, perdón. Folio 205, emisión de la circular número 5, 15 de febrero del año 2005. Folio número 4, perdón, folio 207, el plazo de la concesión se amplía de 20 a 25 años. Folio 208.
no se modifica el porcentaje de las empresas nacionales o con la participación de las empresas con carácter nacional al 40%. Folio 211, con la emisión de la circular 5 de fecha 15 de febrero del año 2005, no solo se logró incorporar la participación del empresariado nacional, sino que también se acordó ampliar el plazo de la concesión de 20 a 25 años. En ese orden, se atribuye a Alberto Paz Cofón, funcionario público que por razón del cargo se concertó ilegalmente en el proyecto de la interoceánica de las obras de mantenimiento del tramo. Es decir, señor magistrado, se está especificando la participación que tuvo este miembro del comité. Lo que usted había observado de oficio a partir del folio 680, la imputación a Alberto Paz Cofón Quevedo por el delito de colusión, cada uno de los supuestos a partir del folio 680 es que se hace ese desagregado y como ha sucedido en todos los casos, se procede a la subsanación. En ese orden de ideas, señor magistrado, consideramos de que la Fiscalía ha levantado todas las observaciones y por lo tanto tiene que ser declarado infundado el pedido de la defensa. Muchas gracias. Segunda ronda, ya 5 minutos a cada parte. De Adelante. acuerdo, señor juez, no me voy a demorar demasiado. Con respecto al tema de la prisión preventiva, considero que la Fiscalía no ha señalado prácticamente nada. En la sesión pasada se ha dado cuenta de mi escrito, que es el 13.9.15 del 2023. Mencioné muy pocas líneas, digamos, de qué se trataba. Usted señaló que íbamos a tener la oportunidad de oralizarlo y punto. Me refiero puntualmente a la repetición de la prisión preventiva que la Fiscalía ha tenido de manera extraña a bien incorporar en su requerimiento acusatorio, subsanado. Usted lo puede ver a fojas 5.486 a 5.500. Hace poco, en esta misma sesión, usted señaló, el requerimiento subsanado es justamente una precisión de la acusación. Lo que me lleva a pensar, no es una acusación nueva. La prisión preventiva que pidió el fiscal es el cuaderno 174, ha seguido su curso, fue rechazada. En ese sentido, ¿cuál es el fundamento para volver a incluirla en su requerimiento subsanado? La verdad, no se entiende. Yo no le entiendo. Me parece malicioso. Es una opinión personal y me hago cargo de ello. Asimismo, con respecto al marco temporal, lo que viene diciendo el fiscal y ha soltado algunas fechas, son fechas sobre lo que él mismo llama cumplimiento del acuerdo colusorio. Cuando el señor fiscal señala los 5 elementos, los 5 bloques de irregularidades que habría hallado con respecto a la gestión o a la participación de mi patrocinado, las denomina como cumplimiento de la concertación, lo que nos llevaría a pensar que la concertación, supuestamente, el pacto o pactos colusorios, que no se sabe, yo considero que no se sabe, han sido previos. ¿Pero qué previos? Si la Fiscalía marca un espacio temporal del 2004 al 2006. Entonces, eso es lo que se le dice. Se le dice, señor fiscal, básicamente, por una cuestión de derecho de defensa, por favor, un marco temporal que sea por lo menos razonable para que las partes puedan defenderse. Y con respecto, no estamos diciendo a la consumación, el cumplimiento de los pactos colusorios, no, un marco temporal con respecto al pacto colusorio o pactos colusorios, que en estas sesiones viene esclareciéndose más o menos el hecho de que el fiscal plantea que han sido varios. Ahora, el fiscal también ha señalado que yo hago nuevas observaciones. Por supuesto que hago nuevas observaciones en la medida en la que su requerimiento subsanado trae nuevas cosas, como este espacio temporal del 2004 al 2006. ¿Cómo podía yo hacer una observación de ese tipo en el año 2020 si ni siquiera lo había incluido? Entonces, con respecto a la formulación errónea de la pena, lo que dice el fiscal es básicamente, mira, yo he hecho mi motivación, si te gusta bien y si no te gusta, mal. Eso no se trata, señor juez. Desde nuestro punto de vista, la norma procesal penal con respecto a la emisión de la acusación es muy clara. Señala que tiene que estar de manera motivada la acusación conteniendo los siguientes elementos. Entonces, el fiscal, dentro de los elementos, por ejemplo, está la formulación de la pena. Lo que pedimos es una formulación de la pena que por lo menos responda
al hecho de que se aplique un agravante que tiene que ser un elemento periférico cuando existe un elemento objetivo del tipo penal que por lo menos es coincidente. Con respecto al delito continuado, pues la Fiscalía no señalaba absolutamente nada. Con respecto a los elementos de convicción y la falta de motivación de ellos, o la relación entre estos elementos de convicción y mi patrocinado, tampoco ha señalado absolutamente nada, a pesar de que yo he citado un ejemplo clarísimo de esta falta de motivación. Pero bueno, no se señala nada con respecto a la claridad en el elemento de prueba. O sea, esto es una cuestión sencillísima. Dígame cuál es la ampliación a la que hace referencia en la prueba ofrecida 76 de la página 3081 de su requerimiento acusatorio. Estamos hablando de la del 20 de septiembre del 2019. Señor Barata tiene diferentes declaraciones. ¿A cuál nos estamos refiriendo? Es una cuestión simplemente de que la Fiscalía, como órgano acusador, también de alguna manera, pues, cumpla con los elementos que le requiere la norma. Eso sería todo por mi parte, señor juez. Muchas gracias. No hay nada extraño, no hay nada de malicia, señor magistrado. Acá lo que se evidencia es una falta de conocimiento de lo que es la norma procesal penal. No tengo yo por qué justificar los elementos de prueba cuando hay un estadio que señala el propio ordenamiento procesal, que será el ofrecimiento de la prueba. Ahí vamos a debatir si son conducentes, son pertinentes, son útiles. El señor abogado, y usted lo había estimado la sesión pasada, se tiene que haber una fundamentación de la pena. Ahí está. ¿Acaso nos está indicando el señor abogado de que hay inexistencia de la motivación? No, nos dice hay existencia de la motivación, pero yo, a criterio del abogado, no es la motivación que él esperaba. Pues bueno, finalmente tengo que decirle que la determinación va a ser del juez de juzgamiento, no va a ser tampoco del propio señor juez de la etapa intermedia, y esto lo digo con todo y el absoluto respeto que se le tiene a su magistratura. Además, señala, señor magistrado, nuevamente el requerimiento de prisión preventiva, cuando usted ya lo ha indicado, no hay necesidad de suprimirlo, pero sin embargo persiste, señor abogado. Luego nos dice, sí, pero yo hice unas observaciones y ahora he vuelto a hacer observaciones porque el fiscal ha introducido datos que yo desconocía. ¿Y qué le está reclamando a usted? El espacio temporal. Y él mismo dice, ahora yo sé que el espacio temporal es del año 2004 al año 2006. Pues bien, si ya tiene conocimiento del espacio temporal, ¿qué quiere? Nuevamente repito, si vamos a debatir si su actuación ha sido postconsumativa, que sea la excepción sustancial, que esperemos que pueda ser el día de mañana, porque es lo que quieren reclamar. Están adelantando sus posiciones de defensa. Lo que pasa es que están tratando de dilatar el trámite del presente caso. Eso sería todo, señor magistrado. ¿Defensa? Ya intervino, ¿no? Sí. Bien. Solamente alguna precisión. Doctor Domingo Pérez, ¿esta parte del requerimiento de prisión preventiva es la misma que el requerimiento acusatorio original? Sí, señor magistrado, Es la y misma. usted me permite justificarlo. Sí, solamente quería preguntarle, doctor, ¿cuál es la necesidad de incorporarlo nuevamente? Porque eso ha tenido su trámite, nada más, eso puntualmente. Señor magistrado, nosotros habíamos cumplido primero lo que establece el 349 respecto a que el fiscal puede solicitar la variación de las medidas, el 349 numeral 4. Usted en una decisión justificada y motivada ordenó que se desacumulara el nuevo incidente. La incidencia llega a la sala y la sala no emite pronunciamiento. O sea, un pronunciamiento respecto a si hay la estimación para que se declare fundada la prisión preventiva, no hay un pronunciamiento de la sala, porque la sala dice esto está en etapa intermedia, todavía está pendiente el control formal, el control sustancial, por lo tanto no podemos pronunciarnos. Y erradamente a lo que debería ser una declaración de improcedencia, declara una cuestión de estimatoria de fondo, declarando infundado el pedido. Hay un voto discordante de la magistrada Condori Fernández que indica también que esto está etapa intermedia. Se ha casado. Señor magistrado, no sabemos cuál va a ser finalmente el pronunciamiento de la Corte Suprema. El pronunciamiento de la Corte Suprema puede señalar nulo todos los actos, como sucedió en la desacumulación de procesos, porque si nosotros acogíamos la posición que planteaba la defensa y que fue reconocida o acogida por la sala, aunque usted discrepaba en primera instancia con lo de la sala, nosotros hubiésemos probablemente en este momento realizado actos que luego la Corte Suprema los hubiese anulado. Por lo tanto, nosotros no podemos desconocer que hay una controversia, que todavía la Corte Suprema se tiene que pronunciar, y por lo tanto entendemos que va a subsistir ese pedido, y entendemos que usted lo va a resolver de acuerdo a los antecedentes, que a la fecha, en el momento que se tenga que resolver ese pedido de variación, usted se va a pronunciar.
y seguramente usted se va a pronunciar de acuerdo a los antecedentes que se tienen hasta este momento en lo que corresponde a la sala. Pero, como nuevamente lo repito, y con esto concluyo, señor magistrado, todavía estaría pendiente un pronunciamiento de la Corte Suprema y nosotros no podemos declinar esa expectativa que existe de este pronunciamiento al más alto nivel de la justicia ordinaria. Bien, sobre el otro, hay un punto que se ha hecho alusión sobre el agravante de los bienes de la colectividad. ¿Está justificado eso, doctor? Sí, sí, señor magistrado. ¿En qué Nosotros sentido? ¿En qué página está, por favor? ¿Y en qué Página términos se ha justificado? 1470. Por favor, 1470. ¿eh? A ver, nuevamente esto lo digo y con absoluto respeto, señor magistrado. La motivación que pueda tener el fiscal respecto a la determinación de la pena es una decisión que va a corresponder Sí. evidentemente al juez de Sí, juzgamiento. yo he sido muy pero claro. como usted lo pide, nosotros vamos a absolver ese pedido, señor magistrado. Sí, por favor. 1470. Sí, 1470. Lo único que aquí se le solicita es la motivación, o sea, las razones nada más. Sí. A ver, si lo ha desarrollado. Adelante, doctor. Nosotros hemos considerado de que la conducta tiene como agravante para la determinación de los tercios de la pena, para ubicarnos en el tercio correspondiente, que se ha incurrido en el 45, perdón, el 46.1, 46, artículo 46, numeral 2, inciso A, por los siguientes motivos. Estamos hablando de que es el corredor vial interoceánico Perú-Brasil-IRSA, tramos 2 y 3, pero sin embargo también ha implicado un tramo 4, que es lo que aún está en objeto de investigación. Y esta obra vial de importancia tiene como objetivo la integración del transporte a nivel sudamericano a través de la realización de obra de infraestructura vial que va a satisfacer las necesidades básicas de la población. Es motivo que, producto de la capacidad prestadora del Estado, realiza esta obra. Es decir, esta obra finalmente va a tener un impacto o ha tenido un impacto en las necesidades básicas de la colectividad, que eso es finalmente lo que se va a sustentar el perjuicio patrimonial, y eso ya entiendo que la Procuraduría va a argumentar cuál es el perjuicio patrimonial que finalmente ha sufrido el Estado. Es decir, a partir de que en el peruano, el 26 de enero del año 2006, a mérito de la promulgación de la ley 28.670, se declara de necesidad pública e interés nacional la ejecución de esta obra de concesión, la IRSA, estamos indicando que también se puede determinar en esta agravante. Situación que no ocurre con cualquier otra obra pública, sino en especial en esta, porque ha habido un pronunciamiento político de mencionar o de recalcar que esta obra es de interés nacional, lo que para la Fiscalía esto se subsumiría en el literal A, numeral 2 del artículo 46 del Código Penal. Esos serían los fundamentos que la Fiscalía ha señalado. Bien. Unos minutos, ¿ya? Para resolver. Aquí no. Frente a la grabación, unos minutos.
Bien, vamos, son las 13:45, se repartió la presente audiencia. Este despacho va a proceder a pronunciarse sobre las observaciones formales planteadas al escrito a la subsanación de requerimiento acusatorio por parte del doctor Aspausa, quien defiende a Pasco Fonquevedo. Hemos sistematizado en 3 bloques. En un primer bloque estamos haciendo alusión a las observaciones que habría formulado la defensa técnica contra los hechos del delito de colusión, por falta de detalle en cuanto a lo siguiente. Un primer punto sobre el marco temporal, otro punto sobre la incoherencia y otro punto sobre la prueba, declaración de barata, sobre que no se indicó la fecha, página 81, prueba 76. Con relación a estas observaciones, este despacho tiene que decir la va a desestimar por lo siguiente. En primer término, no hay que olvidar de que el delito de colusión es un delito clandestino, como ya se ha apuntado, y no se requiere alto nivel de detalle sobre el mismo. Basta con que se indique el contexto en que se habían producido los hechos conforme a reiterada jurisprudencia. En segundo lugar, con relación a la falta de indicación del marco temporal, este despacho lo va a desestimar porque el Ministerio Público se ha cumplido en la estructuración de la imputación con señalar pues el contexto temporal en el cual se habrían producido los eventos. Concretamente, ya se ha señalado lo mismo que ha indicado el letrado, concretamente entre los años 2004 a 2006. En cuanto a la supuesta incoherencia, este despacho advierte de que debe tenerse en cuenta que no se advierte tal incoherencia, sino en todo caso se trata de la estructuración de la imputación en la cual ha formulado el Ministerio Público respecto a los cargos que se atribuyen a Pasco Fonquevedo. Y en cuanto a la declaración, a la falta de indicación de la fecha de la declaración de barata, página 3081, prueba 76, esto va a ser, como se trata de pruebas, esto lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Con relación al segundo bloque de observaciones que inciden sobre el fondo del asunto, entre ellos la aplicación del agravante 46.2a y de la motivación de los elementos de convicción, este despacho considera que en el fondo se trata de asuntos que inciden en el mérito de la causa. Eso ya para ello existe un escenario para su acreditación, o digamos para su discusión. Por esa razón se desestima. Aquí no está en discusión si es correcto o incorrecto, simplemente lo único que se está pidiendo es la fundamentación del mismo y ello ha cumplido con ello ha cumplido el fiscal. El tema de si corresponde o no al agravante, de si forma parte o no del tipo penal, eso ya es materia del fondo del asunto. Y respecto al tercer bloque, a los adicionales, concretamente el requerimiento de prisión preventiva, este despacho tiene que decir de que al margen de que lo haya reproducido nuevamente en su requerimiento, en su escrito de subsanación, el fiscal, este despacho tiene que decir de que eso ya ha sido materia de pronunciamiento por este juzgado. Incluso ese incidente todavía se encuentra en giro ante la Corte Suprema mediante un recurso de casación. Bien. Entonces, esta es la decisión, voy a notificar a las partes. Fiscalía. Conforme, señor magistrado. Defensa, doctor Espausa. De acuerdo con lo señalado, señor magistrado, seguiremos en el control sustancial. Muchas gracias. Bien. ¿Tenemos más observaciones, especialista? ¿Tenemos más observaciones formales? Creo que no, ¿no? Respecto al requerimiento de escrito de subsanación. Doctor, sí. Disculpe la interrupción. Para informarle que en el receso ha entrado un escrito signado con número de ingreso 14203-2023. ¿De quién? Por parte de JJC Contratistas Generales. Con sumilla formula observaciones formales a la pretensión civil de la Procuraduría Pública ad hoc. Bien. Bien, entonces vamos a trabajar ahora con el tema de la Procuraduría. ¿Ya? ¿El doctor Roy Gates está? Por favor. Sí, doctor. Señor magistrado, pediría autorización para retirarme. Voy a la fiscal, la junta que me acompaña me va a representar.
Entendemos que el día de mañana va a continuar la audiencia con lo que corresponda al Sí. trámite del... Sí, lo que pasa es que tenemos todavía hora, doctor, y voy a terminar ahora con la pretensión resarcitoria, y de ser el caso, ahorita voy a empezar con el control sustancial, por lo menos el inicio. ¿Va a iniciar el Sí, día de sí, hoy? sí, sí. De acuerdo, no se lo... Bien, pretensión resarcitoria sobre las subsanaciones, doctor. Señor ¿Está por escrito? Si me permite, señor juez, Sí. como usted acaba de ver, durante el receso hemos tomado conocimiento de un escrito que subsana o presenta observaciones a nuestro escrito de... Ya, pero primero, doctor, primero, ¿ha levantado usted las observaciones que se le ha formulado? Así es, señor juez. Ya, ¿han tomado conocimiento todas las partes del levantamiento de las observaciones? Sí, señor. Sí. Bien, ¿alguien se va a oponer al escrito? Por favor, este es el espacio. Voy anotando, a ver, virtualmente, ¿quiénes van a levantar la mano? Y acá presencialmente. El doctor Roy Gates, uno, y justamente tenemos escrito. Ya le alcanzó, ¿no? Al doctor, ¿no? ¿O no? ¿A quién? Al procurador. Sí, así es. Ya le alcanzó, ya. ¿Quién más ha formulado? El doctor Aspausa. El escrito, ya por favor, llama al especialista que requiero el escrito de subsanación de la Procuraduría. ¿Ya? ¿Quién más? El doctor Clavijo. ¿Quién más? ¿Tenemos virtualmente alguien más que está levantando la mano? No, nada más. Entonces tenemos al doctor Roy Gates, al doctor Aspausa, al doctor Clavijo. ¿Cuántas observaciones se le hizo, cuántos defectos se advirtió, doctor? En Son 4 conclusión. observaciones, señor juez, pero antes de ello queríamos resaltar, señor juez, que justamente durante el receso, este escrito nos acaban de notificar. Sí, está bien, Acabamos de doctor. tomar conocimiento. No sé si es posible unos minutos que nos puede dar para revisar el expediente, el escrito y poder, por lo menos, saber qué es lo que va a ser materia de debate en este momento Ya, para poder bien. continuar. Unos minutos, ¿ya? Gracias. Por favor, suspendemos. Unos minutos.
57 de la tarde. Antes de entrar al tema de la pretensión resarcitoria, este despacho va a emitir la resolución judicial número 30, Lima, 15 de mayo de 2023, estando a que se han levantado todos los defectos formales respecto al requerimiento acusatorio. Este despacho resuelve lo siguiente: declarar la validez formal del requerimiento acusatorio planteado por el Ministerio Público. A conocimiento, fiscal, Informe. a conocimiento de la Procuraduría y todas las defensas técnicas, ¿ya? Bien, vamos a empezar ahora con el tema de la pretensión resarcitoria. Bien. Bien, usted, ¿cuántas observaciones se le ha hecho al procurador? 4 observaciones, señor. 4. Las 4 las ha presentado por escrito, entiendo. Así es, señor juez. Bien, consulto, doctor Roy Gates, doctora Pausa y doctor Clavijo. Entiendo que ustedes han tomado conocimiento ya de este levantamiento de observaciones, ¿sí? ¿Es correcto? Correcto. Bien. Entonces vamos a dar por planteado por escrito, ¿ya? Su levantamiento de observaciones. Vamos directamente con el doctor Roy Gates. Adelante, doctor, sus observaciones. Gracias, señor magistrado. Nosotros habíamos planteado una observación muy concreta con relación a la pretensión planteada por la Procuraduría como reparación civil. Y específicamente habíamos señalado que la sentencia que aprueba el acuerdo de colaboración eficaz de la empresa Odebrecht establece, señor magistrado, textualmente, un daño por 4 obras, dentro de las cuales se encuentra el caso Interoceánica que nos ocupa actualmente. Y específicamente, señor magistrado, usted puede ver desde la página 230 de esa sentencia que respecto al proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur Perú-Brasil, tramos 2 y 3, se establece, señor magistrado, un daño total por dicho proyecto, tramos 2 y 3, daño total que incluye patrimonial y extrapatrimonial de 699 millones de soles, señor magistrado. Eso en concreto. En las páginas siguientes de dicha sentencia se puede ver cómo se ha disgregado ese daño y se puede corroborar, por ejemplo, que para el tramo 2, patrimonial y extrapatrimonial suma 212 millones, lo que le correspondería a Odebrecht, y para el tramo 3, 230 millones. Es decir, señor magistrado, en concreto, bien sencillo, el daño establecido para el proyecto Interoceánica, tramos 2 y 3, en la sentencia es de 699 millones. Eso está en la página 231 de la sentencia. Y usted puede ver que de esos 699 millones, en dicha sentencia se establece que la parte proporcional que le corresponde pagar a la empresa Odebrecht es de 443 millones, señor magistrado, 310.000 soles, 140. Eso es lo que le corresponde pagar a la empresa Odebrecht. De los 699 millones le corresponde pagar 443 millones. ¿Por qué? Porque este daño, conforme lo señala la sentencia, es el daño por el proyecto, generado, señala, tanto por la empresa Odebrecht como por sus consorciadas. Así se establece, señor magistrado. Ese es el daño. Nosotros lo que cuestionábamos, en la observación planteada, es que en este caso, señor magistrado, ¿cuánto es lo que la Procuraduría está solicitando como pago de la reparación civil? ¿Cuánto, señor magistrado? En concreto, por el delito de colusión solamente, 403 millones de dólares, que son más de 1.500 millones de soles, señor magistrado. Y como daño extrapatrimonial, 1.292 millones de soles, señor magistrado. Se está solicitando más de 2.700 millones de soles en este proceso por parte de la Procuraduría. Y nuestro cuestionamiento era muy concreto. ¿Cómo así? En una sentencia que tiene calidad de cosa juzgada y en donde ha participado esta misma Procuraduría, en este mismo proceso, se ha aceptado que el daño por el proyecto es de 699 millones, es un acuerdo que ha sido ya homologado judicialmente, ¿no? Y cómo así ahora, al 30% restante de las empresas consorciadas y los demás investigados, se les solicita más de 2.700 millones, y ojo que estoy hablando solo del delito de colusión, ni siquiera estoy hablando del delito de lavado de activos, que es otro problema, señor magistrado, que más adelante lo vamos a discutir, no en esta audiencia, pero más adelante se va a discutir el tema del lavado de activos.
Solo me estoy refiriendo al tema de colusión, porque la sentencia de Odebrecht es por el delito de colusión, no por el delito de lavado de activos. Entonces, si en la sentencia que aprueba el acuerdo de Odebrecht se acepta un daño de 699 millones de soles, de los cuales Odebrecht tiene que pagar 443 millones de soles, 443, ¿cómo así el 30% restante de las empresas consorciadas se le requiere por parte de la Procuraduría pagar 2.700 millones de soles? O sea, haciendo una regla de tres simple, señor magistrado. En ese sentido, su despacho dispuso que la Procuraduría precise por qué se aparta de ese criterio. Y se señala algo que ya había mencionado antes. Simplemente se dice, señor magistrado, que a la empresa Odebrecht se le ha aplicado la ley 30737 y que en este caso se está aplicando el Código Civil. Eso es todo lo que se dice, señor magistrado. Y es cierto que usted no tendrá que hacer un control de fondo del asunto, pero sí tiene que quedar claramente establecido cuáles son las razones, señor magistrado, por las cuales aplicando la ley 30737 se puede establecer un daño de 699 millones de soles y aplicando el Código Civil, que no tiene una fórmula taxativa como el reglamento de la mencionada ley, llegamos, señor magistrado, a 2.700 millones. Señor magistrado, fíjese lo siguiente. Si hacemos una regla de tres simple, porque esos 2.700 millones se le estaría exigiendo al 30% restante. Haciendo una regla de tres simple, con este criterio, la Procuraduría consideraría que el daño que se ha generado con el proyecto por parte de todos los consorciados sería de más de 9.000 millones de soles, porque Odebrecht tenía el 70%, señor magistrado, del proyecto, y ahí ha pagado de manera, se entiende, mancomunada. O sea, ha pagado la parte proporcional, o se ha comprometido a pagar, mejor dicho, en esa sentencia. Con lo cual, si sumamos los 2.700 millones que está pidiendo ahora al 30%, y lo sumamos a lo que le correspondería al 70%, estamos hablando de un supuesto daño de más de 9.000 millones de soles. Pero resulta que en la sentencia ellos aceptaron que el daño era de 699 millones de soles. 699, menos de 10 veces menos, señor magistrado. Entonces hay algo que evidentemente está mal acá. O se le cobró muy poco a Odebrecht, o se le quiere cobrar demasiado a las empresas restantes del 30%. Y a esto, señor magistrado, hay que sumarle lo siguiente. Es de público conocimiento que el señor José Alejandro Graña Miro Quesada y el señor José Hernando Graña Acuña también han sido objeto de una aprobación de un acuerdo de colaboración eficaz, en el cual también ya están pagando su reparación civil. Y también es de público conocimiento, como lo hemos puesto en nuestro escrito, que la propia Procuraduría ha mencionado que la empresa Graña Montero va a pagar 480 millones de soles, señor magistrado, en su acuerdo de colaboración eficaz por distintas obras, dentro de las cuales se incluye también este proyecto, y aproximadamente por este proyecto son como 177 millones de soles. Entonces, si eso le restamos, señor magistrado, de los 699, restamos 443, quedarían 256 millones. Si a esos 256 millones le restamos lo que va a pagar Graña Montero, que son como 170 millones de soles, estaríamos hablando de 80 millones de soles, señor magistrado, que se tendría que requerir por parte de la Procuraduría. ¿Pero cuánto está pidiendo? 2.700 millones, señor. Solo por el tema de colusión. No le pido que usted haga un control de fondo, pero sí que quede clara cuál es la razón por la cual podemos separarnos abismalmente en esos montos. Lo único que ha dicho la Procuraduría en su respuesta, señor magistrado, usted lo puede ver en el punto 2.17. A ver, me permite. Sí, 2.16 y 2.17, señor magistrado, en su respuesta, es que esa diferencia obedece a que en el caso de Odebrecht se ha aplicado la ley 30737 y aquí estamos aplicando el Código Civil. Entonces, señor magistrado, sin ánimos de hacer un análisis del fondo del asunto, sí que quede claro por qué una regla de la ley 30737 puede generar el cálculo de un daño menos de 10 veces menor, señor magistrado, de lo que se está pidiendo en este proceso. El 2.16 y 2.17. ¿Qué página, doctor? De la respuesta. ¿Qué página es, por favor, de la respuesta de la Procuraduría? Es un escrito que no tiene muchas páginas, señor magistrado. Ahorita lo tengo transcrito porque hemos copiado esa parte en nuestro... 2.17, ya lo ubiqué. Sí, 2.16 y 2.17. Lo único que dice es que se aplica la 30737 para el caso de Odebrecht y en este caso Código Civil. Es toda la justificación. Pero ¿cómo así? No se explica por qué esa ley permite llegar a un cálculo de un daño de 699 millones y en este caso se pretende establecer un daño
que haciendo una regla de 3 simple saldría como 9.000 millones de soles, señor magistrado. Bien, muchas gracias. Gracias. Procurador, para que lo absuelva. Gracias, señor magistrado. A ver, primero que el razonamiento que se ha empleado para absolver esta observación, señor juez, parte de que nos encontramos, y hay que saber diferenciar entre lo que es un proceso de colaboración eficaz cuyos partícipes no son los mismos que en el proceso sobre el cual nos estamos refiriendo en nuestra pretensión civil definitiva. En el cuaderno de colaboración eficaz hay 3 sujetos procesales, que son el Ministerio Público, la Procuraduría ad hoc y la empresa Odebrecht, respecto de los cuales se ha establecido una reparación civil y, por lo tanto, una cosa juzgada que emana de la sentencia de fecha 17 de junio del 2019 que vincula solamente a esas partes. Para llegar a esa sentencia en la cual, según las fórmulas que contempla la Ley 3737 y su reglamento, se ha establecido que el monto de su reparación civil es 443 millones de soles. Ahora bien, la defensa señala que no habría una congruencia, o lo que estaría mal aquí es que a la empresa Odebrecht o que a los demás sujetos que participaron con la empresa Odebrecht se le esté cobrando menos o más de lo que correspondería al daño calculado en ese cuaderno especial de colaboración. Hay que recordar, señor juez, que el cuaderno especial de colaboración eficaz tuvo como preámbulo para esa sentencia el acuerdo que se suscribió en el mes de febrero del 2019. La sentencia se emitió el mes de junio del 2019. Sin embargo, en este proceso, en esta investigación, conocida como IRSA 2 y 3, el expediente 16-2017, para esa fecha se encontraba aún en investigación preparatoria. ¿Y por qué señalo esto, señor juez? Porque cuando se presenta los elementos de convicción que determinan el daño en el cuaderno especial de colaboración eficaz, se tenía unos elementos de convicción para establecer en ese cuaderno y de manera específica para ese daño, lo que establece la señora juez en la página 231 de la sentencia que la defensa ha precisado. Le voy a pedir que se centre en el tema. Le están diciendo razones nada más por las cuales. Céntrese en eso, por favor. No se desvíe del tema, por favor, para poder resolverlo. A lo que se quiere llegar, señor juez, es que los elementos de convicción, los montos que se presentan para determinación del daño en el cuaderno especial de colaboración, no vinculan a los demás sujetos procesales, incluyendo la Procuraduría Pública, que integran el proceso de investigación en el expediente 16-2017. ¿Por qué? Porque esos elementos de convicción, ese daño, solamente se determinó y solamente es válido, es decir, solamente crea efectos jurídicos de cosa juzgada para los que participaron en el expediente especial de colaboración eficaz. Nada más. Acordémonos que en este expediente, en el 16-2017, lo que estamos haciendo es determinar en la etapa que correspondió, es decir, hasta agosto del 2020, elementos de convicción que determinaron de manera que consideramos fehaciente la cuantificación del daño patrimonial y extrapatrimonial que representa nuestra reparación civil. No puede entenderse que para efecto del expediente 16-2017 se tenga que usar las mismas fórmulas, el mismo procedimiento que en el cuaderno especial de colaboración. En principio, porque el cuaderno especial de colaboración eficaz solamente tuvo como único obligado a pagar la reparación civil a la empresa Odebrecht. Y segundo... No se pueden emplear las mismas fórmulas, dice. ¿Por qué? Porque la ley 30... Es decir, o sea, la Procuraduría aplica una fórmula en la sentencia de colaboración eficaz y otra fórmula para este caso. ¿Así? La especialidad de la norma implica que la ley 37... No, tan solo quisiera que me explique nada más. O sea, usted está diciendo que no se pueden emplear las mismas fórmulas. ¿Es correcto eso? Exacto. Ya, porque cada uno, es decir, una fórmula para la colaboración eficaz y otra fórmula para este caso. ¿Es así? Dicho de una manera un poco más precisa, las fórmulas solamente se utilizan para el cuaderno especial de colaboración eficaz, para el... Ya. ¿Dónde está eso abierta, en su requerimiento, en su escrito? ¿En qué parte está eso, lo que usted me acaba de decir? Específicamente en el 2.16, señor juez, 2.16. se ha establecido en el ámbito de dicho acuerdo, los criterios para la cuantificación de la reparación civil se rigen única y exclusivamente... No, pero me está hablando usted de las fórmulas, para anotar, porque usted dice que son distintas las fórmulas. ¿Dónde está desarrollado al nivel de motivación eso? En nuestro escrito, señor juez, ¿Qué punto?
solamente en el 2.16. No, no lo veo, el tema de la fórmula, doctor. O en todo Es caso, que, ¿en qué señor parte juez, está? la ley 3737 y su reglamento, que es la norma sobre la que sustenta eso, Ya, pero no está, ¿no? específicamente en el escrito, No está. solamente puesto la ley 3737. Muy bien. Continúe, por favor. ¿Algo más? Ya. Esas fórmulas respecto del acuerdo de colaboración en la página 243 de la sentencia de colaboración, ahí es donde se determina. Ahora bien, como hemos mencionado, señor juez, en el presente proceso, estamos dentro de un proceso un proceso penal donde se investigan o se imputan los delitos de colusión y lavado de activos. Esos hechos generadores del daño generan una responsabilidad civil extracontractual y según lo que dice el artículo 95 y 101 del Código Penal, para establecer la cuantificación del daño, eso se rige por el Código Civil. Y el Código Civil, en las normas 1186 y 1983 del Código Civil, implica una responsabilidad civil solidaria. Debemos recordar que la solidaridad no se puede presumir. La norma o el contrato debe establecerlo. Es decir, usted, a ver, para poder anotar, doctor, usted dice que para la sentencia, la ley 3737, ¿no? Así es. Y para la medición o la medida del daño, de este caso, el Código Civil, ¿correcto? Así es. ¿Dónde están las razones de eso, doctor? ¿Dónde lo ha desarrollado para Lo anotar? hemos desarrollado a partir del punto 2.13 y hasta el 2. No, pero ¿dónde está el desarrollo de que por acá se aplica este régimen y acá el otro régimen? 2.13, Razones. señor juez. ¿Dos puntos? 2.13 de nuestro escrito, 13. lo desarrollamos en el 2.14, especificamos justamente. Pero que ¿por son qué, los por qué artículos, la diferencia de tratamiento? ¿Hay algún apartado sobre eso? ¿O no? como indicamos en el punto 2.16, Ah, la ley bien. 3737 solamente Perfecto. es aplicable para personas jurídicas, no para personas naturales. Muchas gracias. Avance, por favor. ¿Algo Entonces, más? señor juez, la sentencia que se pronuncia sobre la totalidad de los daños que indica la defensa solamente aplica para el cuaderno especial de colaboración eficaz, cuya sentencia se dio el mes de junio del año 2019. Solamente a ellos vinculan. No puede entenderse que esos daños puedan ser aplicables, o ese monto de cuantificación puede ser aplicable para el presente proceso, por cuanto esos elementos de comisión, como se ha indicado en la propia sentencia, corresponden solamente para ello. Sin embargo, en este proceso, y muy aparte de lo que establece la ley 3737, o el proceso especial de colaboración eficaz, en esta causa se han presentado distintos elementos de convicción con posterioridad incluso a ese cuaderno especial de colaboración, como son los informes que ha sustentado cada una de las pretensiones en el delito de colusión, que han determinado la existencia de un daño patrimonial y extrapatrimonial que vinculan ya no a los sujetos del cuaderno especial de colaboración eficaz, sino solamente a los investigados por el delito de colusión. En ese sentido, señor juez, nosotros hemos absuelto estas observaciones indicando las razones por las cuales, debido a la base normativa que sustenta nuestro requerimiento, tanto el Código Penal 95, que establece el criterio de solidaridad, y el artículo 101 del Código Civil, que establece que la reparación civil se rige por las normas civiles, es que, aplicando dicha normativa civil, se han aplicado los criterios de cuantificación, solidaridad, cocausalidad del daño, para establecer el monto de la reparación civil. Bien, una réplica, 3 minutos nomás, ¿ya? 3 minutos, por favor, ¿ya? Puntual, ya los he escuchado. Defensa y procurador, adelante. Sí. Sí, señor magistrado. No estamos nosotros pretendiendo exigir que esa sentencia nos vincule, evidentemente. Es una sentencia que aprueba un acuerdo del cual no somos parte. Está claro eso. Eso no es discusión, no lo hemos planteado como una discusión. Lo que planteamos, señor magistrado, es un tema que se podría calificar hasta de estricta justicia. Señor magistrado, a Odebrecht se le ha calculado un daño de 699 millones de soles y el procurador lo ha aceptado en este acto. Ese es el daño, señor magistrado. ¿Cómo así? ¿Cómo así se puede pretender plantear una pretensión por parte de la Procuraduría, en este caso, ascendente a 10 veces más? 10 veces más. Hay algo que no está bien, señor magistrado. O lo que se le ha cobrado a Odebrecht o lo que se pretende cobrar ahora. No pretendemos que se nos aplique, señor magistrado, esa sentencia. No nos vincula. Entonces, señor magistrado, hay que tener presente también lo siguiente.
Es cierto que Odebrecht está en un proceso de colaboración eficaz y obviamente se le ha dado el beneficio, el máximo beneficio, señor magistrado, se le ha dado el beneficio de exención de pena a las personas naturales. El máximo beneficio. Y por parte de la Procuraduría, señor magistrado, ¿es que acaso la ley 3737 y su reglamento permite que se le perdone el pago de la reparación civil? No. Lo que se permite en un proceso especial de colaboración eficaz es poder darle un beneficio premial que puede llegar incluso, como en este caso, a la exención de pena. Eso sí, está bien. Habrán personas que no están de acuerdo, ¿no? Pero legalmente está planteado así. Es una posibilidad. Pero en cuanto a la reparación civil, señor magistrado, lo único que dice la ley y el reglamento, me permito leerlo, son 2 artículos solamente. Fíjese lo que dice la cuarta disposición final complementaria. Cálculo del monto de la reparación civil. El procurador público del Estado que corresponda estima el monto de la reparación civil siguiendo las mejores prácticas internacionales de acuerdo con los criterios que determina el reglamento y le permite hacer contrataciones especiales. Y el reglamento, señor magistrado, habla de los criterios del cálculo para la reparación civil. Artículo 58, criterios para ponderar el monto de la reparación civil. Y aquí lo único que puede hacer la Procuraduría, señor magistrado, es que una vez que está determinado el monto de la reparación civil, puede multiplicar eso por una ratio que puede ser de 1, de 0.8 o de 0.7, dependiendo de la capacidad de pago de la empresa. Nada más. Y que en este caso le han aplicado a Odebrecht esa ratio de 0.7 y resultó en 443 millones, señor magistrado. Pero no se le puede perdonar el pago de la reparación civil. Se tiene que hacer el cálculo de la reparación civil y sobre eso multiplicarlo por esta ratio. Entonces, ¿cómo así se llega, repito, de 699 millones de soles que ya se aceptó, cómo se llega al monto de ahora? Señala, para terminar, el señor procurador, que en ese momento, en el año 2019, y es lo que le he entendido, corríjame si me equivoco, no se tenía pues los suficientes elementos de convicción con los que sí se cuenta hoy en día. Y que ese sería uno de los motivos por los cuales en ese momento se estableció un pago de reparación civil menor. Eso no lo dice en ninguna parte de su escrito, señor magistrado. Y si fuera cierto, habría que cuestionarlo como corresponde, pero no lo menciona en su escrito, que ese es uno de los argumentos. Y finalmente, señor magistrado, con esto concluyo. Ha mencionado el señor procurador de que aquí, en este caso, estamos en lavado de activos y en colusión. Y que por eso es que se tiene que aplicar solidariamente, etcétera, etcétera, ¿no? Más o menos por ahí hizo una argumentación. Y entonces, señor magistrado, hay que tener presente que esta sentencia de Odebrecht es solo por el delito de colusión. Odebrecht en esta sentencia no fue excluido del delito de lavado de activos. Y por eso es que yo me estoy refiriendo en este momento, cosa que se puede discutir después, pero en este momento yo me estoy refiriendo al monto pedido por colusión solamente, que está establecido en la página 16, señor magistrado, de la pretensión planteada por la Procuraduría. Por colusión, 403 millones de dólares de daño patrimonial y 1.292 millones de daño extrapatrimonial. Y por lavado de activos, señor magistrado, hay 2 montos adicionales, a los cuales ni siquiera he hecho referencia en este acto, que son de 436 millones de dólares y 545 millones de soles. Son 2 montos adicionales, 60 millones de dólares, y 545 millones de soles. Esos son montos adicionales por el tema de lavado. Yo me estoy refiriendo a la colusión, ¿por qué? Porque la sentencia de Odebrecht es única y exclusivamente por el delito de colusión. ¿Cómo así se llega a esa diferencia? Que se explique, señor magistrado. Usted no va a resolver el fondo, está claro, pero que se explique. Simplemente eso, señor magistrado. Muchas gracias. Procurador, al mismo tiempo, A ver. 4 minutos. Señor juez, cuando la defensa habla de que a la empresa se le habría perdonado un monto de reparación civil, no es correcto. El proceso especial de colaboración eficaz, como repito, se rige por la ley 3737. Y durante ese proceso de colaboración eficaz, la juez, en su parte expositiva y en la parte que determina los criterios de aplicación de la fórmula de la ley 3737, página 231 de la sentencia, para ser exacto, establece que habría un monto de daño, solamente lo menciona ahí, de poco más de 600 millones de soles. Sin embargo, las fórmulas que han sido aprobadas por la sentencia, las fórmulas que se han utilizado en esa sentencia, determinan un monto hasta por el cual la empresa Odebrecht ha cumplido con o se le ha calculado un monto de reparación civil. El monto de la reparación civil de la empresa Odebrecht no lo determina la Procuraduría, no lo determina el juzgado. El monto de la reparación civil lo establece unas fórmulas del reglamento de la ley 3737. Por
por más que se haya reconocido el delito de colusión, como dice la defensa, también en este proceso se está viendo el delito de lavado, y por su intermedio, pregunto a la defensa si, incluyendo el delito de colusión o cualquier otro delito, se va a incrementar el monto de la reparación civil de la empresa Odebrecht en ese cuaderno especial de colaboración. Por supuesto que no, porque las fórmulas son taxativas, establecen los criterios que se determinan por cuanto se encuentra incluida en la categoría número 1 de esa ley. Y como empresa que se encuentra en la categoría número 1, le corresponde la aplicación de ciertos criterios y ciertas fórmulas establecidos en el artículo 57 y siguientes del reglamento de la ley. Nada va a variar eso, es una fórmula matemática cuyos factores de las formas como se lo presenten va a tener el mismo resultado. Y siempre va a ser 610 millones de soles lo que le corresponde el pago de la reparación civil por los 4 proyectos y 443 millones de soles específicamente por el proyecto IRSA. En ese sentido, señor juez, repito, la Procuraduría Pública no está indicando cuánto es el monto de la reparación civil de la empresa Odebrecht y ese daño que establece la página 231, que hace alusión a la defensa, no es el daño que se ha determinado por el proyecto que está haciendo materia de investigación en este proceso. En este sentido, señor juez, repetimos, la Procuraduría Pública ha señalado de manera muy concreta en el escrito de absolución, puntualmente en el punto 2.16, justamente indicando que cuando se aplica la ley 3737, se hace en función de la categoría a la que pertenezca la empresa. Por eso pone entre paréntesis, o categoría 1, o categoría 2, o categoría 3. Si la defensa piensa que otras empresas tienen que estar incluidos, no se le va a aplicar ni siquiera ese mismo criterio, porque la empresa, por ejemplo, la empresa JJC, una empresa consorciada, no se le podía aplicar porque ella pertenece a la categoría 2, una categoría distinta a la que pertenece la empresa Odebrecht. No tiene vinculación alguna lo referido a que a una se le aplica o a otro se le aplica otros criterios, y mucho menos justifican que en un proceso que corresponde a responsabilidad civil extracontractual derivada de un delito, que la misma norma procesal establece que se rige por el Código Penal y por el Código Civil, pretenda aquí y establecerse criterios de cuantificación del daño que le corresponden, 1, solamente a personas jurídicas, no a personas naturales, y 2, a procesos especiales de colaboración eficaz en las circunstancias y la categoría que establece ese proceso de colaboración eficaz. Muchas gracias, señor juez. Bien, voy a pronunciarme ya respecto a la observación planteada por el doctor Roy Gates respecto al escrito de subsanación de la Procuraduría, fundada, ¿ya? Voy a declarar fundada la observación. Razones. La primera es que aquí el despacho no va al tema de si es correcto o no es correcto el tema del régimen jurídico aplicable para el tema de la dualidad de criterio, sino lo único que establece este despacho son que exponga las razones, y hay más razones que se ha dicho oralmente que por escrito. Así es que voy a pedir dispongo de que la Procuraduría exponga las razones por las cuales ha establecido digamos, una dualidad de criterio respecto al caso de la sentencia de colaboración eficaz versus el caso del tratamiento de la reparación civil con relación a los investigados y a los terceros civiles. Ojo, este despacho no va a entrar al tema de si es correcto o no es correcto, sino a las razones. Y lo que se ha expuesto en el 2.16 es insuficiente. A conocimiento, procurador, ¿qué tiempo va a requerir para que lo subsane? Si me permite, sí. Presentar recurso de reposición. Ya, adelante. 3 minutos. Sí, lo que hemos advertido, señor juez, con su pronunciamiento, es que, si bien es cierto, se han expuesto los argumentos, digamos, más amplios en este debate, consideramos que lo indicado en el punto 2.15 y 2.16 de nuestro escrito resultan suficientes. ¿Por qué? Porque en principio la ley 3737 es de dominio público y los parámetros que corresponden la aplicación de una normativa, el Código Civil y de la ley 3737 pueden ser fácilmente de conocimiento de cualquier abogado, y se advierte en dicha normativa los criterios de cuantificación de la reparación civil. No tendríamos, consideramos, que estar
explicando a todas las defensas el por qué se tiene que establecer un criterio para uno, un criterio para otro, cuando las normativas, específicamente las razones o la probanza, son de dominio público. Voy a resolver ya de manera directa. Voy a declarar infundado el recurso de reposición planteado por la Procuraduría, atendiendo a lo siguiente. En primer lugar, la Procuraduría digamos, ha planteado recurso de reposición contra la decisión, señalando de que en los puntos 2.15 y 2.6 ya se han marcado los parámetros y que lo que se ha hecho en esta audiencia es ampliar los argumentos. Segundo, evaluando el recurso de reposición, se anota de que lo anotado en el 2.15 y 2.16 es insuficiente, como ya se ha remarcado. Aquí no se va a controlar el tema de si es correcto o incorrecto. Lo que ha aplicado simplemente que exponga los argumentos, los demás argumentos que ha expuesto en esta audiencia, sino que los plasme por escrito, ¿ya? A efectos de garantizar el derecho de defensa. Bien, esta es la decisión irrecurrible. ¿Qué tiempo va a requerir, doctor? Le consulto para señalar fecha, porque tenemos la fecha mañana, ¿no? Sí, sí, pues justamente para ver ese tema también de la agenda. ¿Qué tiempo va? 5 días, ¿está bien, doctor? Vamos por partes, doctor, vamos por partes. A ver, ¿qué tiempo por eso? 5 días me propone. Así, señor juez, teniendo en consideración que faltan todavía absolver algunas consultas. Sí. Doctor Domingo Pérez, dígame, lo escucho, no se preocupe. Señor magistrado, noto con preocupación lo que está señalando la Procuraduría. Usted le está solicitando simplemente una fundamentación y la Procuraduría está solicitando el plazo máximo. No estamos ni siquiera en el primer estadio en donde se ha realizado todas las observaciones y era razonable pues que se justificara que se otorgara el plazo máximo. Por el contrario, deberíamos ya ingresar al control sustancial que corresponde y entendemos que el plazo mínimo que podría ser es de un día, que la propia Procuraduría podría absolver y el día siguiente, miércoles, ya estemos continuando con el debate de esta audiencia de control de acusación. No se preocupe, doctor, que es una propuesta, la paz, y también puede escuchar su propuesta. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Alguna propuesta? Listo. Bien, vamos a la segunda. Luego voy a regular ya el tiempo, ¿ya? No se preocupe. Bien, vamos a la siguiente del doctor. Haz pausa. Adelante, doctor. Punto del doctor. Adelante. Muchas gracias, señor juez. Mi observación en realidad va a ser muy rápida. Nosotros en un principio observamos el requerimiento civil de la Procuraduría en la medida en la que requeríamos que explique por qué tenía estas 12 pretensiones y en cuáles se aplicaba supuestamente pues la responsabilidad de mi patrocinado en lo civil de acuerdo a su pretensión. Entiendo yo que la Procuraduría, antes de emitir su absolución de las observaciones, no ha tenido a la vista los 5.500 folios de la acusación subsanada. Eso lo digo ¿por qué? Porque en la acusación subsanada, como sabemos, hay una variación con respecto a la imputación de mi patrocinado. En un principio se hablaba de que mi patrocinado, Alberto Pasco Font, se habría coludido con Odebrecht, las consorciadas y con funcionarios públicos. En la acusación subsanada se habla de que se ha coludido con Odebrecht y todas las demás consorciadas con sus respectivos representantes y se suprime la frase con los demás funcionarios públicos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la Procuraduría, cuando responde las observaciones, dice estas 10 son por colusión y las establece incluso en hecho número 1, el hecho número 2 y el hecho número 3 son por lavado de activos. En ese hecho número 1 guardaba cierta relación con sus dudas con la acusación original, porque se hablaba aparentemente, y esa era la duda que después se absolvió, de una gran colusión. Ahora se habla, y lo ha señalado el señor fiscal en muchas ocasiones, de varios actos colusorios. La colusión que se atribuye a mi patrocinado no sería la misma que la colusión que se atribuye, por ejemplo, al señor Alejandro Toledo. Y así, aparentemente tampoco la del señor Sergio Bravo Orellana. Entonces, en ese sentido, cuando la Procuraduría dice, todos tienen que responder solidariamente, porque el 95 del Código Penal dice que son responsables solidarios del hecho punible, estamos hablando de varios hechos. Entonces, ¿por qué mi patrocinado, Alberto Pasco Font, tiene que responder solidariamente por una colusión que le es, según la tesis fiscal, en todo caso, ajena, porque la de Alejandro Toledo, por ejemplo, sería ajena? Entiendo que esta incongruencia entre la imputación fiscal y el planteamiento de la Procuraduría se daría quizás porque la Procuraduría respondió antes de que pongan a disposición de las partes el requerimiento acusatorio, por lo menos hasta donde es de nuestro conocimiento. Nosotros la recogimos el 5 de mayo y la Procuraduría había emitido el 4 de mayo
si no mal recuerdo. Entonces, en ese sentido, sí que tiene que haber una congruencia, porque los hechos generadores de la presunta responsabilidad penal y de la presunta responsabilidad civil que requiere la Procuraduría resarcir son los mismos. Entonces, tiene que haber al menos coherencia. Esas 12 pretensiones no tiene sentido que estén divididas en hecho número 1 como una gran colusión cuando la Fiscalía ha establecido que se trata aparentemente de varios actos colusorios que cada uno tendría que haber generado sus respectivos daños. Y esos daños, evidentemente, con lo que respecta a mi patrocinado, no se encuentran de ninguna manera explicados en la absolución realizada por la Procuraduría. Eso sería, señor juez. Muchas gracias. Sí. El único. En sencillo, lo que está planteando es que los hechos de la acusación son distintos a lo que está planteando al fáctico de la pretensión resarcitoria y que debería hacerse por cada investigado, entiendo. ¿Ese es su planteamiento? Por cada colusión, por cada pacto colusorio, por cada Ya, concertación. ya. Debe ser por cada investigado, me dice. Ahí cabe la duda de si mi patrocinado, por ejemplo, estuvo en una colusión con todos los particulares o en 4 o en 5 o en 6. Ese es el problema. Pero para todos los efectos, con cada intraneu sería por lo menos Ya. lo Bien. ideal. Procurador. Señor juez, 5 el minutos. escrito de absolución, Ya. desde los puntos 2.2, donde señalamos cuál es cada una de nuestras pretensiones en lo que respecta al delito de colusión. El 2.3 indicamos cuáles son cómo se agrupan los montos reparatorios que presentamos, y en el punto 2.4 explicamos específicamente que para el delito de colusión, esto se refiere al comportamiento que han tenido los investigados para establecer cuál es el delito de colusión y cuál es el daño que habrían causado por dicho ilícito penal. Ya creo que ha sido bastante debatido el tema, si es que estamos ante una colusión, 2 colusiones, o solamente ante un solo pacto colusorio que no se agota en un solo momento, sino que corresponde a distintos momentos dentro del proceso de licitación pública del proyecto en materia de esta investigación. Entonces, si dentro de ese proceso no es que hayan habido distintos actos de colusión, existen diferentes momentos en los cuales, con la participación de los investigados y con la indicación específicamente de los informes periciales que han sido ofrecidos en cada una de estas pretensiones, se ha establecido un monto por el delito de colusión de 403 millones de dólares y 1.292 millones de soles. En ese sentido, al no poder, por mandato del artículo 95 del Código Penal, al no poder establecer de una manera distinta a la solidaridad de la reparación civil el daño de cada uno de los investigados, es que se ha presentado el monto de la reparación civil de manera solidaria para que todos ellos, todos los acusados por el delito de colusión, cumplan con el pago solidario de la reparación civil. Y eso, además de la fundamentación práctica, como se ha indicado, también se ha establecido en el punto 2.6 y siguientes la fundamentación jurídica que ampara dicho requerimiento, por cuanto el artículo 1186 y 1983 del Código Civil establece que cuando son varios los causantes de un daño, todos están obligados a repararlo. Y las facultades del acreedor, en este caso del actor civil, está facultado para reclamar dicha reparación a uno de ellos o a todos ellos de manera simultánea. Bien. Señor juez, si me permite. Un minuto para cada parte, ¿ya? Puntual. Adelante. De acuerdo. El procurador en realidad dice que han sido varias partes de un mismo hecho colusorio. Lo que me gustaría que su despacho, por favor, traslade esta pregunta a la Procuraduría es si ha podido tomar conocimiento del requerimiento subsanado. Porque a nosotros, por ejemplo, se nos notificó el 4 de mayo que podíamos ir a recoger el requerimiento subsanado y ese mismo día es que la Procuraduría presentó su escrito. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La Procuraduría evidentemente pues dice que son varias partes, pero la Fiscalía en realidad dice que mi patrocinado, así como el señor Alejandro Toledo por su lado, cada uno había tenido concertaciones separadas. Entonces, me parece que aquí claramente el procurador no ha tenido a la vista el requerimiento subsanado y no ha hecho un aparejamiento entre su teoría y la teoría del fiscal, que al final del día tendría que ser por lo menos
por lo menos en lo que implica la concertación o las concertaciones, por lo menos tendría que ser homogénea, porque justamente eso va a marcar la diferencia entre si estamos ante un hecho concreto, grande, complejo, o si estamos ante varios hechos. Bien, muchas gracias. Procurador. Señor juez, la observación realizada a la pretensión civil, con todo respeto, no depende de la subsanación que ha hecho el Ministerio Público, en tanto que la misma se sustenta en los hechos que han sido inclusive ratificados por el Ministerio Público. No se han presentado hechos colusorios que determinen una colusión distinta al pacto colusorio general que ha sido materia de investigación. Los hechos no han variado, sigue siendo el mismo delito. El hecho de que en el escrito de subsanación del Ministerio Público se determine que el señor Alejandro Toledo se ha coludido con los particulares o que el señor Pascual Quevedo se haya coludido con otros particulares, no determina que existan dos colusiones, una del señor Toledo y otra del señor Pascual. Entonces, al no haber variado los hechos, por cuanto inclusive las observaciones hechas por la defensa y que han sido levantadas por el Ministerio Público, manejaban el criterio de que el monto de la reparación civil estaban en relación a los hechos generadores del daño, y estos hechos no han sido variados. Bien, voy a pronunciarme sobre esto. La observación planteada por el doctor Aspausa la voy a desestimar y voy a dar mis razones. La primera es que la pretensión punitiva del Estado a cargo de la Fiscalía es distinta a la pretensión resarcitoria. En segundo lugar, de acuerdo a la construcción de la pretensión resarcitoria, todo gira en función al daño, y esa es la manera en la cual ha formulado la Procuraduría su pretensión resarcitoria en base a los eventos que ha citado. Bien, esta es la decisión. A conocimiento, procurador. Conforme, señor juez. Doctor, Interpongo recurso de reposición, doctor. adelante. 3 minutos. Doctor, el hecho de que exista un daño como núcleo, digamos, de la solicitud de resarcimiento de la Procuraduría, no quiere decir que su teoría del caso tiene que estar o puede estar desligada de lo que señala la Fiscalía. Ese daño no existe de manera abstracta en la mente de los que formamos parte de este proceso. Ese daño existe supuestamente, o como lo postula la Procuraduría, como consecuencia de un hecho que en este caso lo señala la Procuraduría, es un hecho generador de un daño extra contractual que sería el delito. Entonces, no puede estar separado de la versión que maneja la Fiscalía, y esa versión ha variado. Entonces, en un principio, justamente, la teoría de un solo caso, de un solo hecho, era la que se puso de manifiesto, la que generaba dudas con respecto a la acusación de la Fiscalía y la que ha subsanado la Fiscalía, con todas las observaciones que nosotros estamos haciendo. Pero, mal que bien, hay otra teoría del caso en el sentido de que mi patrocinado no habría sido parte de una gran colusión en donde también habría estado el señor Toledo, sino que según la Fiscalía, mi patrocinado se habría concertado por sí mismo con los extraneus. Entonces, mal consideramos que hace la Procuraduría al señalar un solo hecho y proseguir con estas 10 pretensiones con respecto a un solo hecho, negándose a ver que la Fiscalía ahora pretende que son varios hechos. Y por lo menos, y lo que dije, no tiene que ser idéntica su teoría del caso, porque evidentemente son pretensiones distintas y tienen naturaleza distinta, pero tendrían que tener cierta homogeneidad, tendrían que conversar entre sí, porque el hecho o los hechos que generan ese daño o esa presunta responsabilidad penal son los mismos. En ese sentido, señor juez, solicito que se reevalúe la decisión que se acaba de tomar a efectos de que se dé curso a la observación formulada. Bien, voy a resolver de manera directa, ¿ya? Restando a recurso de reposición planteado por el doctor Aspausa en contra de la decisión judicial que desestimó su observación, este despacho lo va a desestimar. Y voy a dar mis razones. La primera es que en la decisión judicial que rechazó su observación ya se han expuesto las razones por las cuales se está desestimando su planteamiento. En segundo lugar, el hecho de que las pretensiones resarcitorias y punitivas sean distintas, evidentemente, no significa que exista un divorcio absoluto. Lo que ocurre es que los presupuestos y la forma de diseño y la construcción de las pretensiones es distinta. En el caso de la pretensión punitiva, es claro de que tiene que tener como basamento o como fundamentos los criterios para establecer la responsabilidad penal. En cambio, para la pretensión resarcitoria son otros los presupuestos.
Y de esa manera, de acuerdo a los presupuestos de la pretensión resarcitoria, es que la Procuraduría ha diseñado del modo en que presenta las pretensiones en su escrito de subsanación. Así es que, por esa razón, es decir, hay datos concretos de los cuales parte, no es que sea totalmente abstracto. Entonces, esta es la decisión. Procurador, se le notifica la desestimación de recurso de reposición. A conocimiento irrecurrible. Conocimiento. Adelante, doctor Clavijo, para terminar con usted. Gracias, señor magistrado. Yo tengo dos observaciones muy concretas. Adelante. Voy a ser muy preciso. La primera es una adherencia a la observación que ya fue declarada fundada por su despacho respecto de por qué existe esta dualidad de criterios. Creo que respecto eso de la ya se aplicación. respondió. Pero con un matiz importante, doctor, en la condición de JJC, que es tercero civil en este caso. Es sumamente relevante, señor magistrado, para la defensa del JJC que se expliciten bien estas razones, porque no solamente tiene una incidencia trascendental en su defensa, sino también una incidencia muy importante en la pretensión de la Procuraduría. Esta ley 3737, así como lo ha reconocido el procurador, parte de un criterio de especialidad. Y además ha incurrido en un error que creo que es importante resaltar, en el sentido de que no se trata de una ley aplicable solamente para procesos de colaboración eficaz. En ningún artículo de la ley ni su reglamento, señor magistrado, hay una restricción o una limitación para que se aplique esta norma únicamente a estos procesos. Ha reconocido también el señor procurador que esta norma debió aplicarse efectivamente a ODRE por ser categoría 1. Pues bien, basta verificar en la lista de personas jurídicas de la categoría 2, JJC es una de ellas al ser consorciada, con lo cual está dentro del alcance de esta norma. Y finalmente, es importante también los criterios que se tienen en cuenta para determinar el monto de la reparación civil, porque la tercera disposición complementaria final de la ley 3737, señor magistrado, establece que tratándose de las empresas comprendidas en el artículo 9 de la presente ley y a efectos del cálculo de la reparación civil, la responsabilidad es mancomunada. Y será mancomunada en función justamente al porcentaje que tuvo las consorciadas en estos proyectos, que en el caso de JJC fue de 7%. Entonces, si bien me adhiero a esta observación que ya fue declarada fundada, es importante para la defensa de JJC, señor magistrado, que también se expliciten estas razones de por qué no se están considerando en este caso concreto estas categorías y las fórmulas específicas de la norma. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, señor magistrado, en la audiencia de 25 de abril, al declarar fundadas las observaciones por su despacho respecto de la aplicación de los daños punitivos y por qué la Procuraduría no explicitaba las razones que le hacían apartarse del artículo 105 del nuevo Código Procesal Penal que impide al procurador pedir una sanción, usted le solicitó que explicite justamente esas razones, lo cual, desde mi punto de vista, no lo ha hecho en la subsanación de las observaciones que ha presentado. Vuelve a insistir en esta premisa errada de que la función sancionadora está reconocida en nuestro ordenamiento jurídico. Hay una contradicción que además advierto en el sentido de que muestra de modo ejemplificativo, como lo señala en las páginas 12 y 13 de esta absolución, a modo de ejemplo, de forma ilustrativa, pero que finalmente termina siendo un criterio de cuantificación para el daño extrapatrimonial. Con lo cual, no termina de dar las razones por la cual la Procuraduría se aparta de este impedimento establecido en una ley, que es el artículo 105 del Código Procesal Penal, de que las facultades como actor civil no implican solicitar una sanción. Y más allá de eso, señor magistrado, también encontramos una contradicción en el sentido de que la Procuraduría cita el quinto pleno jurisdiccional en materia laboral, que además el quinto pleno laboral señala expresamente que los daños punitivos son una forma de pena privada. Entonces, reconocen también la Procuraduría que está solicitando una sanción, pero no da las razones para apartarse del cumplimiento de este artículo 105, y ese es el fundamento, señor magistrado, que le pedimos a su despacho que pueda exigir y explicar la Procuraduría. Esas son las dos observaciones desde esta defensa. Procurador. Gracias, señor juez. Más allá de la obligación de presentar el escrito presentando razones adicionales a las ya presentadas, debe tenerse en consideración que para efecto de la dualidad de criterios, que es lo que alega la defensa respecto a la empresa JJC, hay que precisar que la empresa JJC, en principio, no se ha acogido a ningún
proceso especial de colaboración o no se tiene una sentencia por el momento respecto de colaboración con dicha empresa y por lo tanto no puede pensarse que la segunda o tercera disposición complementaria de la ley que establece que la responsabilidad civil para este caso mancomuniza la responsabilidad pueda ser aplicable a dicha empresa. En principio, porque como ya se ha dicho, no se ha acogido a dicha ley, no ha suscrito ningún acuerdo de colaboración y por lo tanto no está en la obligación, nadie está en la obligación, menos la judicatura, de establecer la mancomunidad de la responsabilidad civil si es que no, la empresa no se ha sometido a dicha ley. Por otro lado, los criterios para cuantificación de la responsabilidad civil de los terceros civilmente responsables, y como lo he dicho anteriormente, señor juez, aplica el Código Civil, porque el artículo 111 del Código Penal que establece la incorporación de los terceros civilmente responsables, establece su incorporación en este proceso para que conjuntamente con el investigado se haga cargo de la reparación civil. ¿Pero a título de qué? A título de responsabilidad objetiva. Es una responsabilidad civil por hecho ajeno. No estamos hablando de la ley 3737, estamos hablando de que los investigados con el que se vincula la empresa y por el cual ha sido incorporada al proceso son aquellos por los cuales la empresa va a responder solidariamente. No se le está aplicando ningún criterio de imputación a la empresa. De eso se trata la responsabilidad objetiva. Y justamente ese es el fundamento por el cual no se le aplica a este caso a un tercero civilmente responsable otra norma que no sea los criterios establecidos por el Código Civil, establecido ya claramente en el Código Penal y en la forma como estos van a responder solidariamente conjuntamente con los investigados. Por otro lado, cuando se habla respecto del artículo 105 del Código Penal, la defensa consideramos con todo respeto que se está confundiendo, porque la Procuraduría Pública en ningún extremo de su reparación civil está solicitando sanción penal para ninguno de los investigados. Cuando se hace alusión a la función sancionadora de la responsabilidad civil, no es idioma de otro sitio respecto de los cuales cumple sus funciones la responsabilidad civil. No existe norma civil, no existe dentro del ordenamiento jurídico civil una norma que restrinja la función punitiva de la responsabilidad civil. Tan es así que la doctrina, como ya se ha señalado, no solamente en el requerimiento de absolución de la acusación, sino en el escrito que nosotros hemos presentado específicamente. ¿En qué parte está, doctor? En la página 10. Página 10. Y ¿En qué parte están los fundamentos por los cuales se aplica nuestro ordenamiento jurídico? En la página 10 y en la página 11 trasladamos opiniones de la doctrina como son el doctor Leiser León, el doctor Juan Espinosa, que establecen en buena cuenta por qué es que se debe de considerar dentro de las funciones que cumple la responsabilidad civil. Sí, pero el tema, doctor, no es esto las funciones, sino por qué aplicarse la función sancionatoria en nuestro ordenamiento jurídico. Ese punto, doctor, si tuviera, por favor. Señor juez, repito, no existe ninguna norma que prohíba la aplicación de la función sancionatoria de la responsabilidad civil. El artículo 1318, 1319 hasta el 1322 establece justamente el grado de culpabilidad que tiene la gente. No existe ninguna norma que lo prohíba, es lo que... Ya, ¿dónde está ese fundamento, doctor? Tan es así que ¿Dónde está ese fundamento que usted acaba de decirme en su escrito? Ese es un fundamento. Hay más fundamentos, entiendo, ¿no? En el fundamento 2.26, en la página 8 de nuestro escrito, señor juez, establece expresamente sobre esta función de la responsabilidad civil. Se debe precisar además que no existe amparo no existe extremo alguno de la norma que prohíbe o restrinja las funciones. Por el contrario, el artículo 1321 y 1322 del Código Civil establece... ¿Otro fundamento? En adelante, el 2.27. 2.27. Y párrafo seguido, justamente en función de la doctrina que está haciendo materia de análisis, bien, sustentamos
que la función sancionatoria de la responsabilidad civil va de la mano con la función disuasiva y la función resarcitoria, más aún tratándose de daños extrapatrimoniales. En este Bien. caso, lo que corresponde al daño moral. Muchas Bien. gracias. Vicente, doctor. Bien, 2 minutos para cada parte sobre la réplica, ¿eh? Adelante. Gracias, señor magistrado. Puntual, por favor. Sí, No ideas nuevas. respecto a la aplicación de la ley 3737, es falso que se tenga que la persona jurídica tenga que estar en un proceso de colaboración eficaz para su aplicación. El artículo 9 es clarísimo, justamente para eso se ha establecido esta lista de sujetos aplicables de la norma que está en la plataforma de Minjus. JJC es de la categoría 2. Y es por eso que creo que el procurador no cita ninguna norma al sostener que solamente se aplica para colaboración eficaz. En segundo lugar, tampoco ha explicado las razones por las cuales aplica una norma general como el Código Civil ante una norma especial con categorías específicas y fórmulas concretas para determinar de manera adecuada el cálculo de la reparación civil. Solamente se ha limitado a decir que es el criterio más idóneo según su perspectiva, pero no hay un estándar que usted le solicitó en la última audiencia para explicar estas razones. Y respecto a los daños punitivos, reitera que la función sancionadora de la responsabilidad civil, según su criterio, está vigente. No da las razones por las cuales se aparta de este artículo 105, que desde mi perspectiva es una limitación a la Procuraduría para pedir una sanción y que no se restringe únicamente a una sanción penal, sino como lo está poniendo la Fiscalía en ese sentido, a una función sancionadora de la reparación civil. Y por último, señor magistrado, cita a personas importantes en la doctrina como Juan Espinosa, pero no se recoge el sentido real de los artículos. El profesor Juan Espinosa sostiene que no se puede aplicar la institución de daños punitivos en nuestro país. Y eso está, además, en su libro Los daños punitivos creados por el Quinto Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral, publicado en Gaceta Civil y Procesal Civil, número 52, página 15, 2017. Entonces, está citando incluso autores que no están sustentando la pretensión de la Procuraduría, y creo que es un control que su despacho esperemos que pueda verificar. Bien, procurador. Brevemente. Con relación a la ley 3737, señor juez, creo que ya hemos explicado. Lo otro, con relación a la doctrina que se ha acogido para fundamentar la función sancionadora de la responsabilidad civil. Y me atrevo a citar textualmente lo que dice el profesor Juan Espinosa respecto de la función sancionadora, específicamente como se ha indicado en la página 10 de nuestro escrito, con respecto, dice, en mi opinión, las funciones de la responsabilidad civil... Pero esas son las funciones. ¿Qué le tiene que decir a la defensa en el sentido de que más bien Juan Espinosa opina lo contrario a lo que usted dice? Sí, justamente, en un análisis de los fines y damas que hace el doctor Juan Espinosa, además de indicar que con respecto al agresor, la función de la responsabilidad civil debe ser sancionadora, establece en su libro, y cito, las diversas funciones de la responsabilidad civil no son excluyentes y tienen que ser vistas a partir de sus protagonistas. Este comentario, trasladándose al criterio anterior, lo hace en función justamente del análisis de los fines y damas. Entonces, no es que el doctor Juan Espinosa se fundamente en que está prohibido el uso de los fines y damas, de lo cual no estamos hablando acá. Acá estamos hablando de función sancionadora, no estamos hablando de los fines y damas. Gracias. Respecto a la primera observación que ha planteado el doctor Clavijo, con relación digamos, a la dualidad de criterio, sin objeto, porque ya he ordenado al procurador que ponga las razones y para todos, ¿ya? Procurador, ya le dije, sin objeto, estoy declarando la primera observación, porque ya he establecido de que usted tiene que exponer las razones de la dualidad de criterio, se entiende, para todo el caso. Sí, solamente la razón. Respecto a la segunda observación, no voy a entrar al tema de si es correcto o incorrecto. Yo tengo mi posición respecto al tema de la función sancionatoria en nuestro ordenamiento jurídico, pero no importa eso, porque acá lo único que controlo es la fundamentación. Y mínimamente la Procuraduría se ha fundamentado su posición. Lo único que me interesa es que lo haya fundamentado mínimamente en el sentido de que como no está prohibido, está permitido. Es lo que ha dicho en un apartado. Así es que voy a desestimar esa observación. El tema de la cita incorrecta o correcta, ese es fondo del asunto. Bien, a conocimiento de usted. Por favor, señor juez. A conocimiento. Permítame hacer un recurso de reposición, señor. Adelante, 3 minutos.
la absolución que ha hecho la Procuraduría, señor magistrado, no se advierte, y permítame discrepar con usted, esas razones que sustenten a apartarse de una regla específica en el Código Procesal Penal, como es el artículo 105, de que impide al procurador pedir una sanción. Y es un artículo no solamente se limita a pedir una sanción de pena privativa de libertad, sino como lo está planteando en la pretensión civil de la Procuraduría, bajo este criterio de una sanción penal privada, perdón, una sanción privada, como son los daños punitivos, como tal lo expresa en el propio escrito de absolución de las observaciones técnicas, perdón, de las observaciones realizadas en la última audiencia. Entonces, sí es importante poder que se pueda expresar en ese sentido, porque finalmente no se le está pidiendo entrar a un debate sobre el fondo, porque claramente no es el estadio, pero sí entender las razones que permiten a la Procuraduría apartarse de ese impedimento. Bien, infundada el recurso de reposición, porque ya se ha dado respuesta. Además, en el 2.26, sobre esta función de la responsabilidad, se debe precisar que no existe extremo alguno de la norma que prohíba o restrinja tal función. Ese es el fundamento mínimo ya que ha dado la Procuraduría. ¿Correcto o incorrecto? Bajo mi punto de vista, no voy a entrar a ese punto, porque eso ya es materia del fondo del asunto, ¿ya? Así es que sí, mínimamente lo ha sustentado, ¿sí? A conocimiento de usted. Conocimiento de usted. Bueno, señor magistrado, solo para que se pueda terminar el plazo que va a tener la Procuraduría para subsanar. Justamente eso voy a cerrar ya. En verdad quería avanzar más, pero creo que ahí es suficiente, ¿ya? Me va a disculpar porque se ha presentado la dinámica de esta última observación, ¿no? Porque digamos, estaba viendo para iniciar ya el control sustancial. Bien, tenemos fecha el día de mañana, ¿no? Ya, bien. Como estamos solamente es una observación, Procuraduría, le voy a plazo hasta mañana, ¿ya? Para que expongan las razones. Solamente expongan las razones por las cuales la dualidad de criterio, ¿ya? Respecto a lo que le he solicitado. En esta audiencia le he escuchado que usted ha dado más fundamentos de lo que está en su escrito. Así es que eso es lo único que le pido, que pongan las razones, nada más. Yo no voy a entrar al tema de si es correcto o incorrecto, solamente la motivación, ¿sí? Hasta mañana. ¿Ya? Me lo ingresa por escrito y antes de la audiencia voy a dar un espacio para que lo puedan revisar y continuamos. ¿Le parece? Correcto, señor juez. Bien. Entonces vamos a suspender la audiencia para el día de mañana, ¿sí? A las 9 de la mañana está agendado ya, ¿no? Sí, continuamos. Bien, ¿alguna observación, algún dato adicional que requieran hacer? Bien, cerramos la audiencia por el día de hoy. Muy buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes.